A todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan a través de esta página de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia y también del canal de YouTube. Dios les bendiga en gran manera. Un fuerte abrazo fraternal desde Acapulco, Guerrero, para la gloria y honra de nuestro Señor. Esperando que esta predicación, esta enseñanza sea de gran edificación y bendición para cada uno de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Como dice la iglesia a nuestros hermanos que nos visitan, que Dios les bendiga. Aleluya. Gloria sea a nuestro Señor. Y también les invitamos a que abran sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Amén. Gloria a Dios. Lo vamos a leer todos unidos, amados hermanos, respetando puntos y comas. Vamos a leer detenidamente. San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Amén. Gloria sea a nuestro Señor. Ya lo tenemos, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a leerlo todos unidos, hermanos. Dice así la bendita palabra de nuestro Señor. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y como les habían reconocido al partir el pan. Gloria a Dios. Tomen sus lugares, amados hermanos. Quiero compartir con ustedes el tema titulado La necesidad de un despertar espiritual.
la necesidad de un despertar espiritual. Después de todos los acontecimientos que sucedieron de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Señor se le aparece a dos de sus discípulos que obviamente no fueron parte de los 11 apóstoles. Pero estos varones, hermanos, tristes, desanimados, se dirigían a una aldea llamada Emaús. No hay datos que muestren su ubicación exacta. Solamente la Escritura nos dice que esta aldea estaba ubicada a 60 estadios de Jerusalén. Esto equivale, amados hermanos, a 11 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Emaús viene del hebreo que significa calor o ardor. Estos varones hablaban de todas las cosas que había pasado en Jerusalén. El Señor mismo se les acerca y les dice, ¿por qué? ¿Qué pláticas son estas que tenéis? ¿Y por qué están tristes? Entonces, amados hermanos, Cleofas le dice, ¿eres tú el único forastero que no se ha enterado de estas cosas? Y el Señor, hermanos, haciendo como que no sabía, pero él ya sabía todas las cosas. Si él mismo las padeció, él mismo las padeció. Y entonces Cleofas le dice, no, pues es que a Jesús de Nazareno, un profeta, conforme que era poderoso en las escrituras y en obra. Pero los gobernantes le entregaron la sentencia de muerte, le entregaron a los romanos, lo sentenciaron a muerte y ahora él está muerto. Pero se dice, y estamos asombrados, que se dice que unas mujeres tuvieron visión de ángeles diciendo que él no estaba, que ha resucitado. Y entonces, hermanos, dice que fueron algunos al sepulcro a ver lo que sucedía. Y efectivamente, la tumba estaba vacía, aleluya. Pero no vieron a Jesús. No vieron al Señor. Y entonces el Señor, amados hermanos, les reprendía. Cuando estos varones contaban lo que sucedieron, amados hermanos, sus ojos estaban velados. Esto quiere decir que Dios mismo les impidió que reconocieran al Mesías, a pesar de que el Mesías estaba con ellos, pero no se daban cuenta que el Mesías, que Jesucristo estaba con ellos. No se daban cuenta. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban velados. Es decir, el Dios mismo permitió, amados hermanos, por su voluntad, que estos varones no reconocieran a Jesucristo como el Mesías. Entonces, amados hermanos, pero ellos tenían un concepto de un reino terrenal inmediato. Porque ellos decían, pensábamos que Jesús de Nazaret iba a redimir a Israel. Es decir, en otras palabras, nosotros pensábamos que Jesús de Nazaret nos iba a libertar de la esclavitud romana y iba nuevamente a surgir el reino de Israel. Pensábamos eso. Y ese concepto lo tenían, amados hermanos, un concepto terrenal, un concepto de un reino inmediato, de una nación poderosa. Mas no se dieron cuenta que lo que hizo el Señor Jesucristo, hermanos, no era liberar a Israel de la esclavitud romana, sino era liberar a todos nosotros de la esclavitud del pecado, de las garras de Satanás, porque a través de la muerte de Cristo, Cristo venció a Satanás y a la muerte, aleluya, a su nombre. Entonces, amados hermanos, ellos tenían ese concepto, tristemente, de un reino terrenal. Y aparte, con la crucifixión de Cristo, amados hermanos, ellos estaban luchando con la duda de que si era el Mesías o no era el Mesías. Porque ellos decían, pensábamos nosotros que iba a redimir a Israel. Teníamos ese concepto, teníamos ese pensar. Pero como sucedió la crucifixión del Señor Jesucristo, hermanos, estos discípulos estaban luchando entre sí. Tenían dudas ahora, diciendo, ¿era o no era el Mesías? ¿Realmente Jesucristo
¿Era el Hijo de Dios o no lo era? Estaban dudando entre sí. Y hoy veremos, hermanos, cómo ellos tuvieron un despertar espiritual y el por qué es necesario que la iglesia de Cristo para estos tiempos tenga un despertar espiritual. Número 1, los sucesos de los discípulos. ¿Qué sucesos? ¿Qué acontecimientos sucedieron cuando estos varones iban a la aldea llamada Emaús? Número 1, estaban tristes y no distinguían al Señor Jesús. Mantengan su Biblia abierta porque vamos a ver, amados hermanos, este pasaje poco a poco. San Lucas capítulo 24. Vamos a leerlo ahora por partes, hermanos. Versículos 14 al 17. Dice así: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Fíjense, la actitud de ellos, hermanos, ¿cómo era? Estaban caminando, discutían entre sí, discutían si Jesucristo era el Mesías o no. ¿Y cómo eran sus rostros? Tristes. Su semblante, hermanos, denotaba tristeza. Pero el Señor mismo se apareció con ellos. Pero ellos estaban velados, sus ojos no lo podían reconocer que era el Mesías, que era el Hijo de Dios resucitado. Lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios mismo, hermanos, impidió que estos discípulos reconocieran al Mesías. Era una prueba para ver si realmente, hermanos, iba a salir lo que realmente estaba oculto de sus corazones. Y el Señor le dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Fíjense, ¿qué pláticas son estas? Dice el Señor. Muchas veces, hermanos, como cristianos, tenemos conversaciones que no vale la pena. Muchas veces, hermanos, tenemos conversaciones que nada que ver con la edificación de nosotros. Si nosotros vamos a hablar o vamos a platicar entre nosotros, que sea para edificación, que sea para bendición para cada uno de nosotros. Porque muchas veces, hermanos, llegamos a la casa de Dios afligidos, tristes. Pero cuando una iglesia está unida, cuando una iglesia, amados hermanos, platica las cosas espirituales y muchos testimonios, experiencias de parte de Dios, hermanos, no lo sabemos, la persona que está ahí o el mismo hermano que está ahí está escuchando y le puede ser de gran bendición para la prueba, la lucha que está padeciendo. Pero ellos, hermanos, en vez de edificarse, porque ellos ya habían escuchado la noticia de las mujeres que habían ido al sepulcro, pero no estaba el cuerpo de Jesús ahí. Era para que esos dos discípulos, hermanos, saltaran de alegría, recordaran las profecías diciendo: es verdad, Cristo resucitó, aleluya, a su nombre sea la gloria. Pero en vez de ello, hermanos, sus pláticas que eran tristes, en vez de edificarse, hermanos, se estaban entristeciendo más. Se estaban hundiendo el uno para el otro, diciendo: no, pues ¿y ahora qué vamos a hacer? No, pues quizás lo mismo, pues como vamos a retomar nuestra vida como antes, como si no hubiéramos conocido al Señor Jesucristo, como si no hubiéramos andado con Él. Fíjense, yo me imagino la clase de pláticas, la clase de charlas que tenían estos varones con tristeza, en vez de que dijeran: es verdad, Cristo resucitó, no está en la tumba. Pero ni aún así, hermanos, ¿sabe por qué? Porque ciertamente dudaban del Señor, porque ellos tenían un concepto terrenal, como les decía. ¿Qué concepto era? Que el Señor Jesucristo usará su poder como Dios para liberar a Israel de la esclavitud romana y así levantar nuevamente la nación de Israel y surgir un nuevo rey. Ellos pensaban eso, que a lo mejor era el futuro rey de Israel.
Pero el Señor Jesucristo no había venido con ese fin, con ese enfoque. La venida de Cristo, amados hermanos, fue para salvarnos a toda la humanidad, para salvar nuestras almas de la condenación eterna. Porque la principal causa era que usted y yo, hermanos, nos fuéramos a la condenación eterna por nuestros pecados y nuestros delitos. Mucha gente dice que la culpa la tiene Dios. No, querido amigo que me escucha, la culpa la tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los primeros quien desobedecimos a Dios. Fuimos nosotros quien nos soltamos de la mano de Dios, quien nos separamos de Dios. Y Jesucristo, hermanos, solamente vino a reconstruir nuevamente, amados hermanos, a reestructurar la relación de Dios con el hombre, aleluya, dando su vida en la cruz del Calvario. Gloria a Dios, aleluya. Pero estas pláticas, hermanos, estas pláticas no eran edificantes. Se hundían, se desanimaban. Por eso nosotros como iglesia, hermanos, nuestras conversaciones deben ser para edificación, no para desanimar, no para perjudicar. Claro, ciertamente cuando hay confianza y están hermanos espirituales, podemos contar nuestra situación, nuestros problemas, conforme usted sienta. ¿Para qué? ¿Para qué? Para llevarlo en oración, para llevarlo en el ayuno, no para estarlo divulgando por otras cuestiones. Por eso nosotros, amados hermanos, tenemos que aprender de esto, que nuestras conversaciones, nuestras pláticas, hermanos, deben ser para bendición para nosotros mismos y también para todos aquellos que nos ven, para todos aquellos, amados hermanos, que conviven con nosotros. ¿Por qué? Porque podemos ser de gran bendición a otros, aleluya. Ser de gran bendición, amados hermanos, para todos aquellos que están en un problema similar. Un ejemplo puede decir, hermanos, yo tuve una situación así, pero yo puse de rodillas, confiando en Dios, y Dios quitó mi carga. Dios quitó mi lucha, Dios me libró y me dio la solución, aleluya. Y esto puede servir para otro diciendo, ay, este hermano entonces estuvo en una situación similar a la que yo estoy pasando. Entonces, con lo que él hizo, yo también lo puedo hacer y Dios también me puede responder. Y hermanos, somos de gran edificación, instrumento para todos aquellos, aleluya. ¿Y esto para qué nos sirve? Para acercarnos más a Cristo, aleluya. Para buscar más de su presencia maravillosa y no quedarnos en el confort. Pero estos varones, hermanos, se quedaron en el confort diciendo, pues bueno, ya ni modo, crucificaron a Jesucristo, pues ya no hay nada que hacer. Y entonces, hermanos, ¿cuál fue la otra actitud? Sus palabras eran de derrota, de duda e incredulidad. No creían. Fíjense, sus palabras, hermanos, eran de puras derrotas, duda e incredulidad. Porque le dijo el Señor, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Cuáles fueron sus palabras? Versículos del 18 al 24. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos, ahí está el concepto, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nosotros
al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Es decir, no le bastaba todavía, hermanos. Para ese entonces, para esta época, tristemente la palabra de una mujer no tenía valor, no valía nada. Pero ¿quiénes fueron las primeras quien predicaron la resurrección de Cristo, hermanos? Las mujeres. Entonces, hermanos, para mis hermanas damas, son dichosas, son bendecidas, hermanas. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios puede usar también a ustedes. No solamente a los varones, sino también a ustedes como hermanas en Cristo. Dios puede usar a un varón como también puede usar a una mujer. Poderoso en Dios, aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque para Dios no hay acepción de personas. El hombre, hermanos, es el quien pone reglas. El hombre es el quien dice tú sí, tú no. Pero para Dios, hermanos, no existe ninguna edad, aleluya. Para Dios no existe, no ve si es hombre, si es mujer. Dios puede usarnos a todos por igual. A su nombre sea la gloria, aleluya. Pero sus palabras eran de incredulidad. Dice, ¿saben por qué? Aquí está el concepto. Pero nosotros pensábamos o esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Es decir, pensamos que Él era. Sus palabras, hermanos, ¿cómo eran? Nótese. ¿Cómo eran estas palabras? De derrota, de decepción, de duda, de incredulidad. Pensaban ellos que eran el Mesías. Dice, pero pues ya es el tercer día y pues, según dicen por ahí unas mujeres entre nosotros que tuvieron visión de ángeles, fueron al sepulcro, la tumba está vacía, pero no le vieron. Y aquí están otros apóstoles también. Los apóstoles fueron, algunos de nosotros, a ver el sepulcro y sucedió lo mismo, pero a Jesús no le vieron. Sus palabras eran de derrota. Mas nunca se acordaron, hermanos, las promesas de Dios. Nunca se acordaron lo dicho por los profetas del Antiguo Testamento. Muchas veces, hermanos, así estamos, cada uno de nosotros. Muchas veces, hermanos, estamos en una prueba, en una lucha, en una situación, y a veces se nos olvida, como dicen por ahí, se nos olvida el qué hacer, y no sabemos qué hacer. Sino, ¿y ahora a quién acudo? Ya no tengo a dónde ir. ¿A quién acudo? Hermano, aquí está la palabra de Dios. Aquí está la presencia de Cristo. Venga ante la presencia de Dios. Aleluya. Y Él puede hacer grandes cosas, hermanos. Aleluya. Pero esto es conforme a su voluntad, conforme a su misericordia. Pero si nosotros estamos así como los caminantes de Maús, hermanos, imagínense. ¿Qué corazón estará delante de Dios, hermano? ¿Qué corazón hallaría Dios en nosotros si nos comportamos así como los caminantes de Maús? Ellos lo decían, hermanos, con decepción. Lo dicen diciendo que tenían una esperanza, pero según esa esperanza se esfumó, se fue. Y dice por ahí, y bueno, ya es el tercer día y pues quién sabe. ¿Quién sabe? ¿Cuál fue el otro acontecimiento? Que el Señor Jesucristo los exhorta y les declara lo escrito por los profetas. Y ellos, hermanos, les ruega. Ellos les dicen al Señor que se quede con ellos. Versículos 25 al 29. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban e hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Imagínense, hermanos, el Señor les reprendió porque ellos estaban decepcionados según de que Jesucristo iba a ser el rey de Israel, de que Jesucristo iba a libertar a la esclavitud romana. Pero el Señor les recuerda esa promesa, le dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario
que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿A poco no es necesario? Claro que sí, hermanos. Amén, gloria a Dios. Ya estaba escrito. Isaías 53 ya estaba escrito, hermanos. Los profetas del Antiguo Testamento, desde Moisés, incluyendo desde el Génesis, hermanos, ya estaba escrito que Jesucristo iba a ser el cordero inmolado. Y su sangre, hermanos, limpiada nuestros pecados, nuestras maldades, para que nosotros, hermanos, fuéramos justificados por la sangre de Cristo. Aleluya. A su nombre. Gloria. Gloria sea su nombre. Aleluya. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, el Señor Jesús les empezó a decir desde Moisés hasta los profetas, todo lo que Él decía, todo lo que la Escritura decía, ¿de quién? De Cristo Jesús, hermanos. Y entonces dice que llegaron a la aldea, Emaús, pero Él hizo como que ya más lejos. Pero hubo algo en ellos, hermanos. Y ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Ellos pensaron que si si Jesucristo iba más lejos, ellos pensaron que en el camino durante la noche iban a caerle unos bandidos y a robarle. Por eso ellos dijeron, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Entró a quedarse con ellos. ¿Y qué fue lo que sucedió, hermanos? Fueron abiertos sus ojos y reconocieron al Mesías y contaron lo sucedido a los apóstoles. San Lucas 24. Ahora vamos a leer del versículo 30 al 35. Dice la Escritura, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, ¿qué sucedió, hermanos? Entonces les fueron abiertos, ¿qué? Sus ojos, los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Aleluya. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, ellos le dijeron, quédate con nosotros. Quédate. Y entonces el Señor, hermanos, se quedó con ellos. Pero algo vieron estos varones que de repente reconocieron al Mesías. Pero el Señor ya había desaparecido. Ellos vieron, hermanos, cómo a la mesa tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, cuando vieron todo eso y al comerlo, fueron abiertos sus ojos diciendo, ¿quién era? Era el Mesías. Amén, Era el amén. Hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Y Dios. entonces ellos decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Dice, no ardía en nuestro corazón. ¿No sentíamos algo? ¿No sentíamos algo? Que cuando Él nos citaba las Escrituras, sentíamos algo por dentro. Aleluya. Amén, amén. Oh, hermano, esto era la presencia de Dios. Y al último ellos reconocieron que que les había reprendido y dicho las Escrituras era el Mesías. Aleluya. Amén, amén. Era el Mesías prometido. Entonces, ¿qué sucedió? Se levantaron y fueron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. ¿Y qué pasó? Les contaron a los apóstoles, hermanos, lo que sucedió. Les contaron, amados hermanos, que aquel varón que iba con ellos y les reprendió era el mismo Señor Jesucristo. Aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y ahora con todo esto, hermanos, ¿a qué queremos llegar con todo esto? Muchos pueden decir, bueno, la historia está muy bonita. El Señor les reprendió su incredulidad, su duda, pensaron que tenía un concepto terrenal, mas
era un concepto espiritual. Pero ahora con todo esto, hermanos, la pregunta, ellos tuvieron un despertar espiritual. Cuando ellos vieron que el Señor partió el pan, lo bendijo y les dio, reconocieron que Él era el Mesías. Tuvieron un despertar espiritual porque sus ojos estaban velados, no conocieron al Mesías. Y sus palabras, amados hermanos, que eran de derrota para ellos. Pero cuando ellos hablaron, diciendo, no arde nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaron del camino, y cuando vieron las escrituras, ahí ya cambió la perspectiva. Ahí ya cambió el enfoque. Ya su charla, ya su plática, ya no era de derrota. Ahora, ¿de qué era, hermanos? De edificación. Decían, no ardía nuestro corazón mientras Él hablaba en el camino, y cuando nos abrió las escrituras, no era Él. No ardía nuestro corazón. Y yo me imagino que desde ahí, hermanos, ya despertaron espiritualmente y dijeron, pues era el Hijo de Dios, pues era Cristo, el que había muerto, ha resucitado. No nos dimos cuenta, pero estuvo con nosotros. Aleluya. ¿Sabe, hermanos? Hay muchos que pueden estar aquí y no se dan cuenta que Dios está aquí. Aleluya. Muchos no nos damos cuenta que Dios está aquí. Así como estos varones, mucha gente va al templo. Mucha gente va al templo, pero ni se da cuenta que Dios está aquí. Muchos dicen, voy a la casa de Dios, pero lo toman algo rutinario. Lo toman algo, pues voy a ver qué es lo que predica el pastor, quién va a dirigir y todo ello, cuál es la dinámica, cuál es el orden cultural. Pero lo que muchos hermanos no entienden y no se dan cuenta es que no es el orden cultural, no es quien predique, no es quien dirija la alabanza, no es cómo es la rutina, es la presencia de Dios con nosotros. Aleluya. Por eso les digo, muchos hermanos van al templo, pero no saben que Dios está aquí. No saben que Dios está aquí. Pero ¿cuántos creemos que Dios está en este lugar? Aleluya. A su nombre. Gloria sea su nombre. Aleluya. La pregunta, hermanos, ¿por qué es necesario un despertar espiritual para la iglesia? Con todo esto, ¿por qué es necesario un despertar espiritual? Número 1, porque vivimos en medio de una espiritualidad falsa. Vivimos, hermanos, en medio de una espiritualidad falsa. Vea cuántas congregaciones, cuántas iglesias alaban a Dios, pero su corazón está lejos. Lo más importante para ellos son lo que ellos dicen, lo que ellos opinan, y no se dan cuenta o no toman en cuenta la palabra de Dios. Pero según es más fuerte su doctrina, su dogma, que la misma palabra. No, hermanos, es que esto no debe de ser así. La fuente de toda autoridad debe ser las sagradas escrituras. Aleluya. Amén, amén, aleluya. No lo que dice alguien. No lo que dice tal pastor. Debe ser nuestra fuente, hermanos, autoridad. Pero cuántas congregaciones tristemente aquí, allá, presumen los carros, presumen la vestimenta, presumen cuántos ministerios tienen, quien canta bonito, quien predica bonito. Solamente es eso. Y todavía muchos dicen, es que Dios está aquí. No, hermanos. ¿Cómo pueden alguien decir que Dios está aquí cuando lo que más evidente es ausencia de Dios? Puede estar la iglesia llena, repleta de gente, pero no hay presencia de Dios. Es lo más triste, hermanos. ¿Piensan ellos que la multitud o que presencia de Dios es multitud? No es así. Podemos estar 5 personas, podemos ser 3 personas, ni siquiera en este lugar debajo de un árbol, y ahí puede manifestarse la gloria de Dios. Aleluya. A su nombre. Esto no es de cantidad, se trata de calidad espiritual, aleluya. No se trata cuántos congregantes tienes, no se trata cuántos pastores tienes,
No se trata, amados hermanos, si tienes el mejor equipo de sonido, si tienes una página, si tienes un canal de YouTube. No se trata de eso. Se trata, hermanos, de que cuidemos nosotros la presencia de Cristo. Aleluya. Ese debe ser lo esencial. Pero vivimos, hermanos, lamentablemente en una espiritualidad falsa. ¿Saben por qué? ¿Y cómo lo comprobamos? Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Versículos del 1 al 3. Levítico capítulo 10. Versículos del 1 al 3. Dice la escritura: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés y a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló, guardó silencio. ¿Qué sucedió, hermanos, con Nadab y Abiú? Le ofrecieron al Señor fuego extraño, fuego del que él no les mandó. No estaba en las escrituras, no estaba estipulado, pero ellos ofrecieron un fuego que no era permitido, con un incensario que tampoco era permitido. Salió fuego delante de Jehová, ¿y qué pasó? Los quemó, los consumió, y ellos murieron. ¿Por qué? Por ofrecer un fuego extraño delante de Jehová. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántas congregaciones? O igual, ya lejos de las congregaciones, ¿cuántos de nosotros, hablando ya personal, nuestra vida personal, espiritual, cuántos de nosotros le estamos ofreciendo a Dios fuego extraño? Fuego del que Él no mandó. Un fuego sumamente que es desconocido. Podemos adorar, podemos cantar, podemos predicar, pero si no atendemos, si no amamos a las almas, ¿cómo decimos nosotros que amamos a Dios? Si al que vemos no lo estamos valorando, ¿cómo decimos entonces que amamos a Dios, hermanos? O a veces en esta semana que pasó, muchas congregaciones celebraron la semana de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, entre ellos nosotros también, porque es algo muy importante. Pero ¿cuántos de ellos, hermanos, solamente la celebraron, lloraron, diciendo: ay Señor, por mi culpa te entregaste? Pero esta semana o el día siguiente ya acabó todo, andan como si nada, su rutina de siempre. Ni siquiera por el sacrificio de Cristo les conmovió así tantito para que cambiaran sus vidas. Ni siquiera. ¿Cómo es posible esto, hermanos? Cada año que conmemoramos esto, que conmemoramos la muerte de Cristo, hermanos, no es para, digámoslo así, para dar lástima. O de, ay, por mi culpa, o como aquellas personas que se fueron, que presenciaron la muerte de Cristo y se golpearon el pecho, pero de remordimiento, mas no de arrepentimiento. Esta gente decía: ni modo, se golpearon el pecho, ni modo, pero nunca se arrepintieron. ¿Cuántos están así, quizás golpeándose el pecho y no tienen ni siquiera ni el más mínimo arrepentimiento? ¿Cómo podemos comprender esto, hermanos? Para comprender la resurrección de Cristo, tenemos que comprender su muerte. Para comprender la muerte de Cristo, tenemos que comprender su nacimiento. ¿Con qué fin nació? Para morir por nosotros. Aleluya. A eso nació el Señor Jesucristo. Para esto vino. Esa es la razón por la cual usted y yo estamos aquí. Porque la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe, hermanos. Si no, nuestra fe es vana. Si no, nuestra fe, amados hermanos, es muerta y seremos otra secta más de las tantas que hay. Pero nosotros, amados hermanos, tenemos la dicha y la bendición que no estamos practicando una religión. Estamos, hermanos, y queremos vivir el evangelio vivo de nuestro Señor Jesucristo.
Pero ¿cuántos religiosos hay? Y eso ya no lo hacen de corazón. Eso ya no lo hacen por corazón. Lo hacen por tradición. Lo hacen porque lo tienen que hacer. Mas no de corazón. Y ahí se convierte en religiosos, fariseos. Y el mismo término el Señor les dice hipócritas. El mismo término. Muchos se preguntan, ¿por qué el Señor trató duramente así? En primer lugar, hermanos, el Señor trató con mucho amor a los pecadores, a los mercaderes, a todos aquellos, por ejemplo, Mateo, que era, amados hermanos, un recaudador de impuestos. ¿Y a poco él habló? ¿A poco él fue? A ver, hijo del diablo, te vas al infierno. ¿Verdad que no, hermanos? No fue así. Al contrario, le dijo, sígueme. Y mucha gente lo criticó. ¿Cómo alguien va a seguir un ratero? Porque eso sí, los recaudadores de impuestos, hermanos, sí robaban. Entre ellos, miren, Saqueo, ahí estaba también. Y fíjense, era el jefe de ellos. Saqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos. Y era el que más ganaba. ¿Y qué le dijo Saqueo? Bájate. Es necesario que yo pose en tu casa. Y la gente o los fariseos, ¿qué pasó? Respingaron. ¿Cómo el maestro se atreve a ir a la casa de un pecador? Pero la cuestión, hermano, es que el Señor trataba con amor a aquellos porque eran pecadores. Pero los sacerdotes, los fariseos y saduceos los trataba con dureza. ¿Por qué? Porque ellos no eran inocentes. Ellos sabían la palabra. Ellos sabían la ley de Moisés. Pero enseñaban como doctrinas mandamientos de hombres. Y no hacían lo que verdaderamente estaba escrito en la ley. Por eso el Señor les dijo, hipócritas. Bien dijo el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Se da cuenta? A los que realmente conocen la palabra, hermanos, el Señor nos puede tratar de una manera muy dura. Muy dura. Tengamos cuidado. Porque nosotros conocemos palabra de Dios, hermanos. Y si tratamos a alguien mal, el Señor nos las va a demandar a nosotros. Por eso nosotros tenemos que ser una iglesia, hermanos, que viva esa diferencia. Que no seamos, hermanos cristianos por apariencia. Que no vivamos una espiritualidad falsa. Sino que realmente nosotros seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Aleluya. A su nombre. Porque de esos tales adoradores busca el Padre que le adoren. Aleluya, gloria a Dios. No está buscando falsos adoradores. Busca verdaderos, hermanos. Y quiera usted y yo realmente seamos verdaderos adoradores, no falsos, hermanos. Falsos, miren, hay muchísimos. Hay muchísimos. Usted puede encontrar quizás una iglesia cerca de su casa, hermanos. Miren, iglesias, hermanos, que no tienen presencia de Dios, muchas, hasta la esquina de nuestras casas, las hay. Escasamente son las iglesias que conservan todavía la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente para este tiempo, hermanos, este tiempo tan difícil, estamos viviendo en medio de una espiritualidad falsa que tristemente, todos los hermanos o todos los cristianos le estamos ofreciendo a Dios fuego extraño. Y nos creemos los mejores cuando somos los más miserables del mundo. Perdóneme que se lo diga. Somos miseria. Somos escoria. Pero a pesar de esto, hermanos, el Señor nos ama. Gloria a Dios. Por eso el Señor nos amó. Por eso el Señor nos rescató, hermanos. No valíamos nada. Pero más Cristo cargó, más Dios, hermano, más Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Por eso, hermanos, debemos estar agradecidos con el Señor. Y cuando venga otra persona, un invitado, nosotros, hermanos, seamos los que le abramos las puertas. Bienvenido. No importa si viene mal vestido y todo ello, Dios lo puede cambiar. Amén, amén. El Espíritu Santo es quien hace la obra, no nosotros. Es el Espíritu Santo quien le va a hacer sentir que está mal. ¿Y qué le va a ocasionar? Vergüenza. Pero no para que se retire del templo, sino para el contrario, que vista mejor
como se viste realmente un hijo, una hija de Dios. Pero ahí la obra la hace el Espíritu Santo, hermano, no nosotros. No seamos religiosos. No vivamos por apariencia, sino que realmente nosotros vivamos, hermanos, una espiritualidad verdadera. ¿Qué más, hermanos? ¿Por qué es necesario un despertar espiritual? ¿Por qué es necesario un despertar espiritual? Número 2, para que nos levantemos del sueño espiritual. Para que nos levantemos del sueño espiritual. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículos del 11 al 12. Romanos capítulo 13. Versículos del 11 al 12. Dice la escritura, Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 12. Dice así: y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Aleluya. Fíjese, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En otras palabras, hermanos, Cristo viene pronto. Aleluya. Amén, aleluya. En otras palabras, Cristo viene pronto. Aleluya. Pero dice el apóstol Pablo, es ya hora de levantarnos del sueño. Levantarnos del sueño espiritual. Muchos hermanos estamos dormidos todavía. No estamos comprendiendo el evangelio. Y no es posible que teniendo años en el evangelio, otra vez se le tiene que evangelizar para que pueda comprender lo que Dios quiere de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, es necesario ya levantarnos del sueño, porque cerca está el día de nuestra redención, aleluya. Cerca está el día de nuestra salvación, que cuando creímos, aleluya. Por eso el apóstol Pablo le dice a esta iglesia, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Aleluya. Aleluya. Es necesario, amados hermanos, es necesario levantarnos del sueño espiritual. Estos varones del camino de Maús, sus ojos estaban velados, no reconocieron al Mesías, sus palabras eran de derrota, de duda. No creían, tenían un concepto terrenal, mas Cristo les reprendió diciendo, era necesario que Cristo padeciera. Gloria a Dios. Todo está escrito, que no lo recuerdan. Todo ya estaba hecho. Estaba escrito, estaba destinado, se tenía que cumplir y así pasó. Así fue, aleluya. Amén, amén. Por eso, cuando ellos ya despertaron, entonces se dijeron unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón? ¿No ardía en nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? ¿No ardía en nuestro corazón? ¿No sentíamos algo por dentro? Es que era la presencia de Dios, aleluya. Gloria a Dios. Por eso usted y yo, amados hermanos, tenemos que levantarnos del sueño. Ya este tiempo, hermanos, es muy difícil. Los tiempos, hermanos, lamentablemente son más difíciles de los que creímos. Habrá mucha apostasía. Habrá muchas iglesias de años atrás que en un tiempo estuvieron en la verdad, pero se desviaron. ¿Qué nos toca a nosotros, hermanos? ¿Vamos a caer en lo mismo? ¿O vamos a hacer una iglesia diferente? Yo quiero una iglesia diferente, hermanos. Dios quiere una iglesia diferente. Amén, gloria a Dios. Una iglesia que conserve la presencia de Dios. Una iglesia que realmente reconozca quién es Jesucristo de Nazaret. No solamente acudamos a Dios como recursos útiles. Porque
muchas veces, ¿para qué quieres a Dios? Hacemos la pregunta, ¿para qué quieres a Dios? No, pues para que me sane, solamente eso, ¿sí? ¿Para qué quieres a Dios? Para que me dé un trabajo, solamente eso, ¿sí? ¿Para qué quieres a Dios? No, pues en momentos difíciles, nada más para eso, ¿sí? ¿No le quieres conocer? ¿No quieres realmente experimentar su presencia? ¿No quieres realmente escuchar su palabra y ver lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros? Aleluya. Que Dios tiene un plan divino para la humanidad entera. Un plan divino para nosotros, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Pero no es para Dios, hermano. No es para cuando lo necesito. No. O cuando algo me sale mal, ya voy a acudir a Dios. No, hermanos. Dios no está para eso. Dios se le tiene que conocer, amados hermanos. A Dios se le conoce. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Por las escrituras. Orando, ayunando, asistiendo al templo. Sino de qué otra forma, hermanos. Igual con la enseñanza bíblica. ¿Por qué es importante la enseñanza bíblica? Para no ser destruidos por Satanás. Porque no solamente hablamos de Dios, sino también tenemos que conocer y saber que tenemos un adversario llamado el diablo que quiere destruirnos, hermanos. ¿Y cómo lo encontramos? Aquí está la escritura, sus maquinaciones, para que usted no ignore todo eso y sepa cómo vencer en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. En eso levantarnos del sueño espiritual. Es hora de despertarnos. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué es necesario un despertar espiritual? ¿Por qué es necesario, hermanos? Número 3 y último. Porque Cristo está a las puertas del arrebatamiento. Cristo está a las puertas del arrebatamiento. Esto se encuentra en Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 9 al 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 9 al 10. Dice la escritura: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Muchos dicen y se burlan de nosotros cuando decimos Cristo viene pronto o Cristo viene ya. Mucha gente dice, sí, síganlo esperando. Ya muchos años llevan diciendo eso, que Cristo viene y no viene. Es que muchos dicen que tienen la venida de Cristo por tardanza, pero no es de que Cristo se tarde o se le olvidó, sino Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Gloria a Dios, aleluya. Cristo quiere, querida persona que me escucha, que tú procedas al arrepentimiento, que te arrepientas de tus pecados y vengas a Cristo con todo tu corazón. Entrégale su ser, entrégale tu corazón, porque eso sí, un día Cristo va a venir pronto por su iglesia, como ladrón en la noche, en el cual, hermanos, nadie de nosotros lo sabe, ni la hora, ni el día, ni en qué año, ni en qué mes, nada. Esto será cuando menos nos lo esperemos. La pregunta es, ¿estaremos listos para ese día? ¿O nos podremos quedar? ¿Estaremos listos, hermanos, para ese día? Si es así, gloria a Dios. Y si no, hoy es la oportunidad de estarnos a cuentas con Dios. Amén, aleluya. Hoy es el motivo, hoy es el tiempo, hermanos, de venir a Cristo y decirle, Señor, aquí está mi vida. Ciertamente te he fallado. Y hay que decirle como los caminantes de Emaús, quédate con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Decirle, Señor, quédate con tu iglesia.
Quédate con nosotros. Quédate con nosotros, aleluya. Puede decirle al Señor, quédate con nosotros, hermanos. Dígale, quédate con nosotros. Amén, aleluya. Dígale, hermano, quédate con nosotros. Quédate con nosotros, aleluya. Y el Señor, amado hermano, hará grandes cosas con esta iglesia, aleluya. Pero si nosotros le rogamos y le decimos, quédate con nosotros, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Porque muy pronto está cerca su venida. Pongámonos a cuentas con Dios. Amén, aleluya. Y hoy, digámosle, te invitamos, oh Cristo, quédate con nosotros. Pónganse de pie en esta hermosa tarde. Y nos despedimos de nuestros hermanos que nos sintonizan. Dios les bendiga, hermanos, y esperemos que esto sea de gran bendición para cada uno de ustedes. La paz de Dios.